Ok, um, ok, entonces para hoy, en principio lo que tenía pensado era hablar un poquito del proyecto y seguir con la clase pasada, sería terminar lo que estábamos hablando de elementos comunes en DataPads y comenzar la clase de sumadores, pero creo que tienen algunas preguntas sobre CAT2, entonces bueno, luego de hablar del proyecto, um, hablaremos un poquito de CAT2 y luego, bueno, seguiremos con la clase. Um, Entonces, la idea de lo del proyecto, bueno, como siempre, muchas gracias a Bisbesh. Um, la idea del proyecto era, como habíamos hablado la semana pasada, los que quieran pueden participar en Codachip, que es esta iniciativa de SCS. Y de nuevo, no es obligatorio, es una elección personal de cada grupo. Y si deciden participar, entonces la idea es que es una buena oportunidad para terminar de entender cómo se diseña un circuito digital relativamente grande. De hecho, si hacemos esto, siento que esta clase sería exactamente lo que quería que fuera. Me alegraría mucho porque pasaríamos de no saber nada al comienzo de la clase o sea, de no saber nada de este mundo de diseño de circuitos, a entender como los principios básicos, a hacer layout de algunas compuertas en los CADs, a hacer un síntesis y APR de un circuito más grande, que sería lo que idealmente tenía en mente cuando comenzamos la clase. Entonces, si se van por esta opción, se la recomiendo mucho, simplemente por el punto de vista de entender cómo funciona todo esto y de que además todo esto les va a quedar a ustedes, todo lo de Magic, de NSpice, NetGen, toda esta cosa, les va a quedar a ustedes para cualquier proyecto que decidan hacer en el futuro. O sea, si en algún momento siguen interesados en esto de circuitos digitales, incluso si quieren trabajar en FPGAs, etcétera. Bueno, esta clase de por sí les da una ventaja grande para cualquier cosa de diseño digital, incluso si es en FPGAs. Pero a donde voy es que tener como que todas estas herramientas para poder probar cosas en casa de lo que quieran hacer ustedes, pues me parece una oportunidad genial. Es algo que me hubiese gustado tener a mí cuando estaba haciendo mi pregrado. Entonces, desde ese punto de vista, recomendaría muchísimo hacer esto. Y después también es una buena oportunidad para añadir algo a tus CV si ganan el concurso, o simplemente si participan. Y si no ganan, pues igual queda un repositorio con un proyecto que esperemos sea bueno, y pues es algo más que pueden tener ahí. Y después que si ganan el concurso, también pueden viajar a Japón una persona por cada grupo que gane. Ojalá ganemos muchos, ¿no? Pero bueno, si alguno gana, el viaje a Japón que habíamos conversado. Entonces, bueno, esto es nada más si ganamos. Estas dos son por hacer el proyecto. Y entonces, bueno, si eligen cambiarse a hacerlo de Code Chip, la entrega final del concurso es el 3 de abril y esta entrega no tiene extensión, entonces esa sería la entrega final del proyecto. Y en ese caso no tienen que trabajar en CAT 3 y CAT 4 por ahora, sino que lo pueden hacer al final de la clase y lo pueden entregar para el 14 de abril o incluso después. O sea, depende de qué tanta flexibilidad haya para la entrega de notas, pero em, pues daré toda la flexibilidad que pueda dar porque entiendo que van a estar esforzándose en el proyecto antes. Y si deciden no participar en Codachip, pues entiendo, pueden estar muy ocupados, o sea, es una decisión personal. Y en ese caso el cronograma sigue igual que antes. Y entonces, bueno, luego, después de la fecha de CAT 4, elegimos cuál va a ser el proyecto. Am, y tenía este pequeño cronograma de qué vamos a hacer, pero antes de seguir, lo principal quería destacar es que la siguiente clase del lunes de la semana que viene, lunes 6 de marzo a las 7 p.m., o sea, en el horario de la clase, horario de la clase, vamos a tener una clase extra con Mauricio Montanares, que es el muchacho de Chile que les comenté que ya ganó el concurso. Am, es decir, Mauricio estuvo ahorita en febrero, hace la semana pasada, en San Francisco para ISCC presentando su proyecto, y él muy amablemente accedió a hacer una presentación con nosotros de media hora o una hora sobre de qué trata su proyecto y cómo lo hizo, desde las herramientas que utilizó, cómo las utilizó. Van a ver que es bastante sencillo por todo ese trabajo que se viene haciendo. Am,
Entonces, si pueden ir a esta clase, sería buenísimo porque tendrán la oportunidad de hacerle preguntas a alguien que ya ganó el concurso. Y esa clase va a ser una clase de nuestras clases, pero en principio el enlace va a estar abierto para más gente, por si alguien más se quiere unir a la charla con Mauricio, a escuchar cómo fue su experiencia. O sea, ¿dónde voy? Va a ser una clase de las nuestras, pero tal vez se conecte algunas otras personas, dependiendo, creo que hay, tal vez alguien le haga publicidad al enlace y se una más gente, no sé, solamente para esta clase del lunes. Um, pero bueno, entonces antes de seguir un poquito hablando del cronograma, no sé si tienen alguna pregunta de estos detalles administrativos que venía diciendo. ¿O está todo claro? O bueno, les puedo preguntar a ustedes cinco que están aquí, ¿qué tienen en mente? ¿Creen que van a hacer el proyecto para CodeAchieve o no? ¿Todavía no saben o creen que mejor no? Digo, no hay respuestas equivocadas, ¿no? O sea, es su decisión personal y cualquier opción es igual de buena que cualquier otra y se respeta, ¿no? Pero digo, para tener una idea de qué tienen en mente. Bueno, yo personalmente sí quiero participar, profe. Y tenía una duda de cómo era la documentación de ese proyecto, porque me imagino que es muy distinta a la otra documentación que ya hemos hecho antes, estilo informes o documentación para un código en computación o en arquitectura del computador. Sí. Una buena pregunta. La entrega de ese proyecto es en un cuaderno de estos de Jupyter. Am, en principio creo que de hecho, iba a hablar un poquito de eso am, cuando pasara a esta parte, porque si hacen ese proyecto, entonces para este fin de semana, la idea es entregar una propuesta del proyecto. Y entonces la idea, bueno, o sea, esto es lo que idealmente tendríamos en la propuesta. ¿Y por qué para el domingo? Bueno, porque no hay tanto tiempo. Yo creo que si ponemos estas secciones, después se pueden reutilizar para la documentación final, que sería poner una breve descripción de qué es el proyecto. Por ejemplo, si nos vamos con el ejemplo que estaba dando de algo que cuente pulsaciones por latido a partir de un electrocardiograma. Entonces, breve descripción del proyecto sería eso. Este es un circuito que cuenta el número de pulsaciones por segundo de un electrocardiograma de una persona a partir de un electrocardiograma. La aplicación sería para no sé, algún circuito biomédico, para algún sensor de cuando estás haciendo ejercicio, de ver si sube o baja tu ritmo, para alguna aplicación de diagnosticar alguna enfermedad, etcétera. Y después un diagrama de bloques que vamos a tener, ¿ok? No puse ejemplos más adelante, pero bueno, luego ahorita les busco unos ejemplos para mostrar a qué me refiero. Ustedes ya han hecho diagramas de bloques antes, pero para mostrar a qué me refiero desde el punto de vista de hardware. Después en una descripción de cualquier algoritmo que van a usar, por ejemplo, si van a estar contando pulsaciones, entonces tal vez el algoritmo es, bueno, detectar dónde hay un pico, y aumentar un contador, etcétera. No, no tiene que ser exactamente lo que van a hacer al final, pero sí algo muy cerca, porque, bueno, la idea de esta propuesta es que más o menos, o sea, yo estoy como del lado de ustedes, ¿ok? Mi objetivo es ayudarlos a ustedes de la mejor manera que pueda, ¿no? Entonces, esta propuesta tal vez suene como un montón de trabajo, pero la idea es que si ustedes me dan a mí esta propuesta, yo puedo entender qué están haciendo, qué quieren hacer y dar sugerencias, ¿ok? Entonces no lo vean como que es para una evaluación, lo que sea, no, es para yo tener una idea de qué están haciendo y poder ayudarlos y de manera temprana, digamos, ¿no? O sea, la idea es hacerlo esta semana para que el resto de las semanas pues ya arranquemos a trabajar. Am, ok, entonces, descripción de los algoritmos, después descripción de cuáles van a ser las entradas y salidas del circuito, y un plan de cómo van a verificar que el circuito funciona. Por ejemplo, van a hacer alguna simulación. La pregunta es qué simulación van a hacer, cómo la van a hacer. De nuevo, no tienen que tener todos los detalles completados, pero sí una idea general y luego cualquier cosa específica, pues la podemos hablar entre nosotros. Y también quiero que como parte de la propuesta pongan un cronograma de cómo piensan hacer el trabajo, ¿ok? Y
La idea es que esté alineado con lo que viene en esta tabla, ¿ok? Y pues de esa manera podemos usarlo como guía tanto para ustedes como para mí mismo. Y de nuevo también les puedo dar feedback de lo que yo pienso que se puede hacer y que no, etcétera. Entonces, si hacemos una propuesta como esta, luego todo lo que escriban aquí se puede reutilizar para la entrega final. Entonces, pero volviendo a tu pregunta, Osvaldo, de cómo podemos saber cómo es la entrega, la mejor opción es ver los proyectos que ya ganaron, como ver qué mostraron los proyectos que ya ganaron y hacer algo parecido. Y de nuevo, también esa es otra pregunta que le podemos hacer a Mauricio el lunes. ¿Eso responde más o menos la pregunta, Osvaldo? Sí, profe, gracias. No, a ti. Y entre los demás que están, José, Ami, Andrea, si quieren pueden responder por el chat, pero ¿qué han pensado ustedes? ¿Si les gustaría participar en Code a Chip o tal vez no, en esta oportunidad mejor no? Profe, a mí personalmente me gustaría participar en esta oportunidad. Gracias, Ami. A mí también, profesor. Pero tengo una pregunta. En Sí. caso de participar, o sea, los Ujú. grupos, ¿cómo sería? ¿Tiene un límite de personas o...? Mira, como ustedes digan, o sea, em, es lo que ustedes digan. Yo personalmente recomendaría que no se pasen de 4 personas, porque siento que si hacen un grupo de más de 4, tal vez coordinar va a ser difícil, pero tal vez ustedes todos se conocen de hace años y trabajan muy bien juntos y me dicen, no, mira, ¿sabes qué? Queremos hacer un único proyecto todos, pues eh, digo, o sea, como para este concurso no hay tanto tiempo y la idea es hacer algo que pueda ganar, ¿verdad? Como ustedes se sientan más cómodos. Pero eso sería si participamos en lo de Code Chip. Si alguno elige, no, o sea, los que elijan no participar, pues todo queda igual que antes, que haremos grupos de 2 o 3. Pero para Code Chip, ustedes eligen cómo sería. Dependiendo también de cuánta gente quiere participar, no sé. Ok, perfecto. Gracias. Sí, no a ti, José. Am, sí, lo único es que si hacen un grupo grande, pues de repente pueden desde el comienzo designar a quién va a ser el líder del grupo, que sería la persona que viajaría a Japón si ganan, o lo pueden dejar para el final y en su momento lanzan una moneda, o después del proyecto pueden decidir quién fue el que estuvo más pendiente en el trabajo y decir que ese va a ser el capitán. O sea, de alguna manera, digo, esto si ganamos el concurso, o sea, si ustedes ganan el concurso, eso sería perfecto. Todos ustedes, todos los que estén en el grupo, pues, lo tendrían en su currículum y sería algo súper bueno. Em, y ya lo de cómo repartirse el premio, pues ya queda entre ustedes, ¿no? O sea, es una cosa personal de ustedes como prefieran hacerlo y no... am, y dice Andrea, yo estoy interesada en el proyecto de Code Chip o en el normal, que sería al final. Gracias. Bueno, creo que se refieren al de Code Chip. Bueno, listo. Entonces yo lo que recomendaría es que hablen entre ustedes, de repente hagan los grupos que quieran hacer. A ver, en principio parece que tenemos 5 personas interesadas hasta ahora. Sí, decidan cómo prefieren hacerlo ustedes y me dicen para... La idea es que para el domingo me manden la propuesta. Pero bueno, muchas gracias. Me contenta saber que están interesados. Em, ok, entonces un poquito de el calendario, ok, como el cronograma. Si contamos esta semana como la primera semana, tenemos 5 semanas antes de la entrega. Es decir, la entrega va a ser el lunes 3 de abril a casi el mediodía, o sea, a las 11:59 de la mañana, en la hora de Pacífico de Estados Unidos, que en Caracas van a ser casi a las 3 de la tarde. Mi recomendación personal es que lo entreguen a más tardar el domingo anterior, porque a veces cuando pasan estas cosas, cuando te dicen a las 2:59 de la tarde, luego los servidores fallan. Por ejemplo, hay mucha gente conectada, el servidor falla, hay un problema,
tal vez al que está haciéndolo se le va la luz en Venezuela. O sea, mi recomendación sería tratar de tenerlo listo para el domingo 2 de abril en la noche, ¿ok? Em, pero bueno, o sea, el deadline del concurso es hasta las 3 de la tarde, hora de Caracas. Em, si alguno de ustedes busca ahorita la hora y la diferencia entre hora del Pacífico y hora de Caracas son 4 horas, entonces pensarían, ¿por qué a las 3? Más bien es a las 4. Pero para el 3 de abril, ya saben que en muchos países del hemisferio norte cambian la hora, o sea, de más al norte, digamos, tal vez de México para arriba. Por ejemplo, hay hora de invierno, hora de verano, para el 3 de abril ya cambiamos a hora de verano, entonces por eso es a las 3. O sea, bueno, tome, el deadline va a ser a esta hora. Ok, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos desde hoy hasta esta semana? Bueno, como les dije, el lunes que viene, muy importante, vamos a tener una clase con Mauricio Montanares y por eso es importante también que para el domingo definamos cuál va a ser el proyecto. ¿Por qué? Porque así también ya tienen en mente cuál es su proyecto, cuáles son los problemas, ¿cierto? Que van a tener y pues aprovechamos más la clase con Mauricio. Y bueno, el jueves, ok, bueno, esto todavía no es 100% seguro, pero el jueves mi intención es hacer una clase que sea como una introducción y tutorial de cómo hacer síntesis y APR usando las herramientas open source que van a usar en el concurso, ok. Em, que sería básicamente el tutorial de cómo pasar de su código en Verilog o en MyHDL o Python o lo que hayan usado, cómo pasar de ese código a tu chip digital, ¿ok? Em, entonces, bueno, la idea sería hacer eso el jueves. Entonces, el jueves, en vez de ser una clase de 1 hora, probablemente estemos las 2 horas completas. O sea, comenzamos a la misma hora de siempre y probablemente nos quedemos 1 hora más. Y bueno, luego cada jueves, por el resto de las 4 semanas restantes, todos los jueves, la idea es en la hora de discusión, vamos a hacer una actualización o como un estatus de todos los proyectos. O sea, si tenemos 2 o 3 proyectos, pues cada grupo hacer una breve actualización. ¿Cómo tienen que hacer esa actualización? Pues preparen algunas diapositivas, pero no gasten tiempo en eso. Es decir, em, escriban, o sea, no tienen que hacer una presentación muy bonita, no, es simplemente como ponerme al día de qué han hecho, tal vez haciendo screenshots y poniéndolos en unas diapositivas y luego me muestran, tal vez me pueden mostrar parte del código, etcétera. Pero bueno, la idea es que los jueves vamos a tener actualizaciones para ver cómo están yendo, para yo darles consejos. Si tienen preguntas, contáctenme por Slack y yo voy a estar pendiente de ayudarlos en la medida de lo que sea posible, pero voy a estar muy pendiente. Y también aquí añadí como unos objetivos que serían lo que yo siento que sería bueno para guiarnos, ¿ok? Siento que en las primeras 2 semanas, ¿ok? O sea, esta semana en principio sería para tener una idea de cuál va a ser el diseño, cuáles son los diferentes componentes, que a eso me refiero con el diagrama de bloques, ¿ok? Y pues eso, o sea, tener el cómo vamos a verificarlo, todo lo que ya hablamos de la propuesta. Luego, las siguientes 2 semanas serían para escribir el código correspondiente, ¿ok? Al proyecto. El código de Verilog, de Python, lo que sea, con la verificación, ¿ok? Em, Luego, siento que la siguiente semana sería buena para hacer síntesis y APR, que en principio debería ser sencillo, pero siempre aparecen problemas, entonces es bueno dejarle como una semana completa a eso. Y ya por último, diría que la última semana, lo idealmente sería nada más como para preparar la documentación, para preparar la página, o sea, el GitHub, lo que sea. Y bueno, siempre nosotros como que tenemos nuestra mejor intención a la hora de hacer nuestro cronograma, pero siempre vamos tarde. Entonces, bueno, la última semana también quedaría un poquito para ponerse al día con cosas que estén pendientes. Entonces es un calendario un poquito ajustado, pero siento que se puede hacer y siento que eso nos daría tiempo para terminar los proyectos que participen.
Entonces, importante, también por eso digo que me entreguen una propuesta para este domingo, porque, o antes, o sea, el que la tenga antes, mejor. Yo voy a tratar del fin de semana, por ejemplo, el sábado en la mañana, los que ya hayan enviado, ponerme a verlas y darles feedback, em, porque también si hacen una propuesta de algo que me parece muy difícil para hacerlo en este cronograma, pues les voy a decir, y también si hacen una propuesta de algo que me parezca un poco fácil, también les voy a decir para hacer algo un poquito más complicado y que pueda ganar también el concurso, ¿no? Em, entonces, bueno, esa es mi idea con el cronograma. ¿Qué les parece? No sé si tienen algún comentario. Se ve bien, profe. Sí, gracias, Osvaldo. Bueno, entonces ya hablamos un poquito de esto, pero ¿qué incluir en la propuesta? Ya más o menos les dije, ¿no? O sea, descripción del proyecto, descripción de la aplicación que hay en mente o de qué problema resuelve, diagrama de bloques, descripción de los algoritmos, descripción de las entradas y salidas, plan de cómo se va a verificar y un cronograma. Ahora, ¿cómo me van a entregar esto? En principio, mi opción preferida sería hacerlo en Markdown, en un repositorio en GitHub, porque al final vamos a entregarlo en GitHub, ¿no? O sea, va a ser un código open source, etc. O si no, también lo pueden escribir en Google Docs o en un archivo de Microsoft Word. Solamente no les digo PDF porque me gustaría que sea algo que yo pueda editar con sugerencias, ¿ok? Am, si lo hacen en GitHub me pueden añadir como colaborador también, ahí pongo algunas sugerencias, etc. Como les sea más fácil, porque de nuevo, como es para el domingo, si luego falta arreglar algo, pues se puede hacer en la semana final que estamos diciendo que es para preparar todo esto y pues no se estresen y también, por ahora la idea es como que usar nuestro tiempo avanzando en el diseño. Ya luego la documentación saldrá más adelante y no tiene que ser súper complicado. Y como este material este punto que está aquí arriba, como este material nos va a ayudar para la entrega final, si lo pueden hacer en inglés, es mejor porque ya está en inglés de una vez. Y o sea, sin pena, pueden escribanlo en inglés y si alguno no habla inglés muy bien, como se supone que yo voy a poder editar el documento, cualquier cosa que vea que se pudiese mejorar, la puedo poner también como sugerencia, ¿ok? Entonces la idea, también pueden escribirlo en español porque como les digo, la idea es avanzar lo más posible en esto. Entonces, bueno, si lo escriben en español, todo bien. Más adelante lo traducimos a inglés en la semana final. Y si lo escriben de una vez en inglés, pues de una vez intento dar un poquito de feedback. Em, pero bueno, hay que tener en mente que en cualquier caso hay que tener una versión en inglés porque esa es la que vamos a enviar al proyecto, ¿no? Porque, pues lamentablemente, el proyecto hay que entregarlo en inglés para que entienda la gente que lo está juzgando. Em, entonces, ¿alguna pregunta con esto hasta ahora? Todo claro, profe. Gracias, Osvaldo. Ah, Todo chévere, profe. gracias. Creo que fue a mí, gracias a mí. Em, ok, entonces, ¿a qué me refiero con un diagrama de bloques? Ok, déjenme buscar uno rápido por aquí. Um, no sé si estos son los mejores ejemplos, pero este es de un artículo que presenté en la SCC el año pasado. Y por lo menos si ven aquí, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? O están todavía en las diapositivas. No, sí estamos viendo, Sí profe. se ve, profe. Sí, la idea es que esto era una cosa que tenía que ver con antenas y recibías una señal, etcétera. Entonces, la parte que implementamos fue la parte digital. Entonces, como que aquí en gris estarían unas antenas y después una parte de la parte digital analógica y unos ADCs. Y esto no lo implementamos y luego bueno, lo implementó otro grupo y fue parte de un proyecto más grande. Y después la parte de este proyecto es la que está aquí en este cuadrito. Y como ven, es sencillo, básicamente era decir, bueno, podías elegir, a ver, si ignoramos por ahora este MUX, las señales de las antenas pasaban por una cosa que era este Optimal Beamformer, que es como decir un cuadrito que hace algo. Por ejemplo, esto pudiese haber sido decir, o sea, esto hace multiplicación, luego esto hace un filtro,
luego esto hace de modulación de los símbolos, etcétera, y los resultados los guardamos en una memoria RAM, ¿ok? Eso es básicamente lo que quiero que hagan, ¿ven? No es nada del otro mundo, pero no es nada del otro mundo, pero ver esto te da una idea, porque fíjense que todos estos bloques son bloques sencillos, ¿no? Este era un bloque que dice eh, beamformer óptimo, después un filtro en Nyquist de modular, una memoria, se entiende. El que tal vez no se entiende menos es a qué te refieres con esto de beamformer óptimo. Y entonces ven que más abajo, este bloquecito, que tal vez es el que se entiende menos, pues hice algo más grande y entonces se ve que es que llegaba la señal y había que hacer una multiplicación con una matriz y había un filtro adaptivo. Entonces, ok, esto, si no tiene mucho sentido, lo pueden ignorar por ahora, ok, no importan mucho los detalles, pero la idea es que sea algo así, donde cada bloquecito sea algo que se entiende claramente qué es, y si es algo relativamente grande, que tal vez no es tan claro, entonces detallar un poquito más cuáles son los detalles, ok. Em, este sería el mejor ejemplo que les pudiese recomendar porque es sencillo y, pues básicamente es lo que hay que hacer. Pueden ver cualquier paper de ISSCC probablemente tenga algo parecido. Bueno, no cualquiera, pero muchos. Y después agarré este artículo de Vivien C, que está en MIT y ella hizo un tutorial muy bueno de cómo hacer aceleradores de hardware para Deep Neural Networks. Em, Ella sacó un libro, muy bueno el libro, pero básicamente el libro está basado en este artículo tutorial que escribió antes. Em, y entonces la idea es que el circuito que ella está haciendo, que está describiendo en este ejemplo, dice como que, bueno, quieres hacer una computación que sea muy paralela, etcétera. Y entonces aquí ella muestra em, a qué se refiere, y era decir como que, bueno, tenías una memoria que habla con un register file, y luego tienes un montón de operaciones que quieres hacer, entonces puedes hacerlas todas en paralelo, o puedes hacer una cosa más grande donde cada una de estas operaciones habla con la memoria y tiene su propio register file y control, y cada una de estas como que unidades hablan entre sí, y de hecho si leyeran el artículo, ella más adelante habla de qué hace cada cosa. Pero bueno, o sea, aquí se entiende que hay una memoria grande, un register file, una unidad de control y alguna cosa que hace alguna cuenta y está todo interconectado y bueno, cómo pasa la señal por ahí, etcétera, tal vez es algo diferente. Tal vez más adelante hay otro diagrama por aquí, déjame ver. Por ejemplo, este diagrama, ven, aquí te dice cómo llega la señal a un ALU. Entonces tienes ahí una memoria DRAM que habla con un buffer que lo que hace es enviar la memoria, las señales de memoria a cada una de estas cosas. Y luego estos PE que se llaman como Processing Element o elemento de procesamiento están conectados entre sí y van enviando las señales, etcétera. Bueno, tal vez estos no fueron los mejores ejemplos. Em, a ver. em, pero bueno, este ejemplo tiene como un montón de diagramas que explican la idea. ¿Ves? En este caso, por ejemplo, aquí te dice que este puede ser un buen data flow para redes neuronales. Y lo que habla es eso, que tienes, por ejemplo, un buffer donde tienes todos los pesos de tu Deep Neural Network, tienen como estos weights, etcétera, están guardados aquí. Y entonces luego tienes como unas sumas que tienes que ir haciendo con multiplicaciones. Entonces ves como los weights se guardan aquí donde están W7, 6, 5, etcétera. Y tu señal como que llega por aquí, la suma parcial, la entrada se va multiplicando y la vas guardando. Am, a ver, no quiero que esto haga, no tiene que hacer mayor sentido la aplicación, pero si ves un diagrama como estos, más o menos entiendes qué vas pasando. Como que parece que de este global buffer sale una señal que luego pasa por todos estos cuadritos y regresa aquí arriba. Y luego todos estos cuadritos también reciben una señal que es la señal en azul. Y si vemos, dice que está haciendo una multiplicación y una suma, como que parece que lo que está pasando es que la señal azul se multiplica con el weight que está en verde y el resultado se suma en esto que se llama p-sum y se va sumando en cada bloquecito y cuando llegas al final lo guardas en la memoria, ¿ok? Entonces la idea no es que se entienda perfectamente qué es esta aplicación, por supuesto no.
La idea es que se entienda el dibujito, ¿ok? Entonces, bueno, por ejemplo, la opción B hace lo mismo, pero es un dibujito diferente. En este caso son los weights, los pesos, estos son los que vienen en azul y las sumas se guardan en cada cosito y lo que va pasando es la señal de entrada, que es lo que está en azul. Pero es como el mismo diagrama, ¿ves? Como que esta cosa azul viene del buffer, vas haciendo una multiplicación y una suma y lo vas pasando, ¿ok? Y en este caso no regresa nada al buffer porque el resultado final lo tienes guardado en la cosa en rojo, ¿ok? Entonces no, bueno, y esta es otra opción, a donde voy es como que la idea es hacer un dibujito como este. Si estos dibujitos se ven enredados, pues la idea es que sea un dibujito como este, donde cada bloquecito se entiende perfectamente lo que hace, ¿ok? Por ejemplo, aquí cada bloquecito se entiende lo que hace. Así digamos que no entendamos por ahora la aplicación completa, se entiende que cada bloquecito hace una multiplicación y una suma y que luego se conectan de esta manera y llegan también a esta memoria, ¿ok? En este caso se entiende que cada bloquecito hace algo y también llega a una memoria y el bloquecito que era más complicado, pues aquí se explica un poquito más qué es lo que hace, ¿ok? Am, entonces esa es la idea. ¿Y por qué tienen que ser bloquecitos que se entienda bien qué hacen? Porque luego van a tener que escribir el hardware para esos bloquecitos, ¿no? O sea, si pones que hay un bloquecito, yo quiero hacer la cosa que cuente las pulsaciones por segundo a partir de un electrocardiograma, ¿cierto? Que hemos hablado bastante de ese ejemplo. Si ese es el ejemplo que queremos hacer, ustedes perfectamente pudiesen dibujar un solo bloque que dice entrada es electrocardiograma, salida es número de pulsaciones por minuto y en el medio ponen circuito. Bueno, qué bien. Eso es un diagrama de bloques del circuito, pero no te dice nada, ¿no? Porque eso es lo que quieres implementar, pero ¿cómo lo vas a implementar? ¿Sí? O sea, si lo hacen de esa manera, como que no está claro cómo van a implementar el circuito, ¿ok? En cambio, si hacen un diagrama más detallado donde cada bloquecito se entiende fácilmente, entonces es mucho más fácil entender y ya han avanzado en el diseño. ¿Sí? ¿Sí se entiende la idea y a qué me refiero? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ok, muchas gracias. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta? Ok, si no, bueno, cierro esto. Em, bueno, esta es la página del CodeChip. Les recomendaría que le echen un ojo también. También creo que les mandé el enlace, pero esta es la página del concurso y de hecho creo que sí. em, Aquí tienen unos ejemplos. Fíjate que los ejemplos que ellos ponen de un inversor, sensor de temperatura, no son circuitos digitales. Probablemente son circuitos analógicos que puedes hacer con Magic y ya ustedes tienen todas las herramientas. Pero creo que va a ser mejor hacer un circuito digital y también complementa el aprendizaje. Am, pero por aquí tienen... mira, aquí tienen unos, ¿ves? Tienen inversor. Un sumador. Este es bueno. Este señor de Serve tiene muchas cosas de open source. Y ves, él lo que hizo fue este es un archivo como un Jupyter Notebook, pero ese es de Google Colab, pero es la misma filosofía. Y este es como el formato final que hay que hacer. De hecho, fíjense, este diagrama de bloques no es un diagrama de bloques como el que queremos hacer nosotros, es del flow de diseño que ellos hacen. Y bueno, hablaremos un poquito más de esto luego en la clase del jueves, pero este señor tiene que tener algo de eso por aquí. Am, bueno, de hecho es que este cuaderno entonces no muestra gran cosa, ¿no? Porque te habla es de cómo es el flow de ellos para pasar de Verilog al código. Y después aquí, ¿qué hace? Muestra el layout. Este es el layout del chip completo de este señor. Bueno, fíjense, los que ya han comenzado CAD 2, ¿se acuerdan que hablamos de Standard Cells? Esto que este señor, este proyecto es un RISC-V, ¿ok? Es un procesador RISC-V completo. Y fíjense que como está implementado, esta gente debería tener una opción para hacer zoom out, porque
Bueno, no importa. Estas cosas de afuera son como los pines, digamos, son el circuito que manejaría los pines de tu chip. Cuando pones tu chip en un paquete, tiene los pines que puede ser, por ejemplo, VGA, o pueden ser los pines largos que conectas a un protoboard, etcétera. Eso lo maneja tu circuito con un circuito grande que se llama como un I/O pad. Am, pero bueno, luego fíjense que después de eso tenemos como estas columnas, ¿ven? Aquí hay como una columna, aquí abajo hay otra columna. ¿Ven cómo están estas columnas? Fíjense las líneas verdes que pasan por aquí. Esas columnas es donde estás poniendo tus celdas estándar de las que estábamos hablando en el CAD 2. Fíjense que aquí tenemos un montón de celdas estándar. Es decir, básicamente tu circuito final, que es un montón de compuertas interconectadas, las tienes que poner de alguna manera. ¿Cómo las pones? Las pones así en columnas, em, en filas. Estos son filas, ¿no? Las pones en filas. Y luego estas líneas azules y las líneas verdes que vemos como con bastante regularidad son para entregar BDD. En algún momento en la clase pasada hablamos de cómo distribuir BDD y tierra por el circuito, etcétera. Es con estas líneas y bueno, vamos a hablar de eso la semana que viene. Digo, el jueves, si todo sale bien. Pero bueno, por eso también fue bueno que justo comenzamos el proyecto después de CAD 2, porque ya tienen experiencia de cómo es hacer un layout y pues más o menos aquí ven cómo después ese concepto se implementa a gran escala. Pues mira la cantidad de compuertas que hay en este circuito y como que digamos la computadora que hace síntesis APR, etcétera, las decidió conectar de esta manera y cada una de estas cositas es una compuerta diferente, ¿ok? Y bueno, luego esto reporta el rendimiento de su circuito. Entonces se dice, sí, debería tener el área del circuito, por supuesto, pero debería tener la frecuencia, por ejemplo, en algún momento. Em, bueno, el número de celdas que utilizó, etcétera, no nos interesa mucho. O sea, fíjate que la documentación de este proyecto, al final, la página de Jupyter no fue la mejor, ¿no? Sí, no. Esta página simplemente como que puso, mira, sí, este fue nuestro flow, este fue nuestro chip, estos ni siquiera son los resultados del chip, son los resultados de hacer APR. No te dice qué tan rápido va el chip, ni nada de eso, pero bueno. Am, están estos ejemplos, pues a eso es donde quería ir. Pueden ver ejemplos por aquí. em, y no, se me olvidó pasárselos, pero les voy a pasar em, las páginas de dos proyectos que yo vi que ganaron ahorita en febrero, que uno es el proyecto de Mauricio, el señor de Chile que nos va a dar la clase, y otro es un proyecto de un muchacho que está en Georgia Tech que también ganó. Em, Les voy a mandar los enlaces de esos dos proyectos y también los pueden usar como referencia. En cambio, fíjate, este otro del sensor de temperatura, pues ya simplemente se ve que hizo algo mejor, ¿no? Aquí tiene, esto está en GitHub y este es un archivo de Markdown, que es más o menos lo que les estaba diciendo que podemos hacer para la propuesta. Ok, ese ya es el de readme.md, ¿no? Ah, no, este es un notebook de una vez, fíjate, yo me equivoqué. Este es un notebook y aquí puso como que, bueno, mira, este es el proyecto, em, este es el sensor de temperatura. Ah, lo hizo con un ring oscillator. Entonces, de hecho, esta pregunta, ustedes ya, ¿por qué puedes hacer un sensor de temperatura con un ring oscillator? Ustedes ya deberían saber la respuesta, o sea, de todo lo necesario para la respuesta, porque recuerden que cuando tienes un ring oscillator, la frecuencia de tu ring oscillator depende de el delay en cada inversor, pero el delay de cada inversor depende de BDD. Si BDD es más alto, eh, bueno, eso sería para sensor de BDD. De hecho, creo que Julián nos habló. Si la temperatura cambia, también cambia la velocidad del circuito, que creo que de eso no hablamos, entonces no importa, pero el punto es si la temperatura cambia, tu circuito se hace más rápido o más lento, y esta es la manera que tienes el sensor de temperatura, que de esto nos habló Julián Arenas en la clase extra que él dio. Pero bueno, mira, aquí tienes tu diagrama de bloques. Y aquí él hizo algo, ¿ves? Este es un circuito un poquito más analógico. Y entonces en su diagrama de bloques, él nos muestra
los circuitos. ¿Ves? Aquí nos dice, tienes tu sensor, que son estos ring oscillators. Entonces él aquí nos muestra cómo es el circuito. Después te dice, tienes esta cosa de control, nos muestra cómo es el circuito y unas gráficas de cómo debería variar la temperatura, etcétera. Como nuestro circuito es digital, pues no vamos a hacer esto. O sea, si podemos hacer algo así, pero a la hora de mostrar más detalles, pues mostramos como los bloques digitales, no los circuitos, porque estamos haciendo un proyecto digital. A menos que alguno de ustedes me diga que quiere hacer algo analógico, y también encantado, y ya para algo analógico pues tienen todas las herramientas, ¿no? O sea, para algo analógico no hace falta más nada, pero yo recomendaría algo digital. Pero si a alguno de ustedes les gusta más hacer algo analógico, pues adelante. Este está mucho mejor con respecto a documentación. Y bueno, estas dos páginas llegué desde aquí, ¿no? Me fui a donde decía ejemplos. En algún lugar decía ejemplos y le di clic aquí. Em, ok, entonces en principio esto era todo lo que quería hablar sobre el proyecto. Entonces ahora creo que son las 4, entonces creo que podemos escuchar un poco de preguntas sobre CAT 2 y luego seguimos con la clase. Creo que nos va a dar tiempo de terminar la clase pasada y bueno, luego dejamos sumadores para después. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta sobre CAT 2, adelante, ¿no? Profe, sí. Ujú. ¿Puedes, Tú puedes compartir tu pantalla, Osvaldo? eh, no tengo abierto ahorita el Ubuntu. Ah, Puede bueno, ser. listo. Entonces, ok, no pasa nada. O sea, la pregunta era más que todo relacionada con lo del subcircuit que se crea con las capacitancias parásitas, porque se crea un SPICE y que después tiene otra terminación, creo que es post layout. Ok. Y me fijé que o sea, yo lo compilé primero, ¿verdad? Y después lo moví a otra carpeta, intenté correr un control CKT con el NGSpice desde la otra carpeta, pero me generaba error. Entonces tuve que volver a hacerlo y lo hice desde la misma carpeta con el mismo control CKT y no me daba error. Entonces no sé si es que es sensible a moverlos, dependen de algún elemento de Magic o algún otro archivo para que no corra cuando lo cambias de lugar, de A dirección. ver, déjame tratar de entender un poquito más la pregunta. Estás haciendo esta parte de ejercicio 3, ¿no? Ajá, Y dices que cuando extraes el circuito desde Magic con los elementos parasíticos, etcétera, ¿cierto? Que te generaría este archivo, ¿cierto? sí. Dices que cuando intentaste correr en NGSpice tuviste un problema que te decía que no se podía. No, no, o sea, lo cambié y cuando lo simulaba, pero la salida siempre daba 0. Pero yo revisaba el punto CKT y estaba bien porque con ese mismo había probado para la parte anterior, la parte 1. Entonces, lo que hice fue que lo volví a compilar y no moví el archivo de carpeta, sino que moví el CKT a esa carpeta donde compiló el archivo y ahí sí me corrió bien. Entonces, no sé si es que depende del post layout de algún otro archivo de Magic No, creo que o... tal vez puede ser que no incluiste el archivo. O sea, fíjate que me estás diciendo que no cambiaste el archivo y lo cambiaste de carpeta. Cuando estás añadiendo, por ejemplo, déjame buscar algún ejemplo. Aquí donde dice, fíjate, incluye este archivo, ¿cierto? Yo le estoy diciendo a Spice que busque este archivo y lo añada. Ahora, si yo estuviese, eso quiere decir que este archivo está en la misma carpeta donde estoy ahora. Si estoy en otra carpeta, tendría que modificar esto. Por ejemplo, si este archivo estuviese dentro de algo que se llamara ejercicio 2, tendría que hacer algo así como ejercicio 2 y señalar el archivo correcto. ¿Sí me explico, ves? O sea, sería, si el archivo no está en la misma carpeta, me toca añadir aquí la dirección al archivo desde donde, o sea, yo ahora estoy donde estoy ejecutando Spice, y si mi archivo está en otra carpeta, pues tengo que decirle a Spice dónde buscarlo, ¿no? Porque si no, ¿dónde lo va a buscar Spice? ¿En toda tu computadora? No,
no, ¿verdad? Porque además puedes tener muchos archivos del mismo nombre, etcétera. Entonces, él, si no le pones nada, cree que el archivo está en la misma carpeta y si no está en la misma carpeta, pues tienes que especificar dónde está. ¿Tiene sentido? Sí, no, pero o sea, sí lo había incluido. O sea, lo que me Ujú. refiero es que después lo hice sin mover el archivo de la carpeta donde se generó y sí me corrió la simulación bien. Pero cuando lo movía y lo corría con el NGSpice, no me daba, o sea, el archivo .ckt sí tenía el include y yo movía el archivo de postlayout.sct, pero cuando lo movía no corría, no sé por qué. Pero bueno, Ah, capaz fue algún error mío. tú dices que es cuando lo estás poniendo, como que cuando agarras en el archivo que te genera Magic y en ese mismo archivo pones como todas tus cosas de control, te sirve, pero si lo intentas incluir no te sirve, ¿eso es lo que dices? No, o sea, el archivo se genera en la carpeta raíz, ¿no? O sea, ¿Ok? ¿Dónde pongamos que la ejecutaste carpeta Magic? raíz se llama X, ajá, donde lo generé. Y si yo pongo mi CKT ahí y lo corro con NGSpice, me simula bien. Pero si yo copio esos dos archivos de la carpeta X a la carpeta Y y lo simulo, no simula bien. No sé, Osvaldo, eso suena muy raro, como que si yo tuviese que, digo, no tengo tanta experiencia con las herramientas open source y puede ser que hayas encontrado un bug, pero si yo tuviese que apostar por una opción, diría que lo más probable es que estás haciendo algo raro, porque si simula bien en una carpeta, ¿por qué no va a simular bien en otra, no? Sí, debe ser algún error ahí que Pero te tuve. diría, intenta volver a hacerlo. O sea, si todavía tienes los archivos, intenta, si lo puedes volver como que a reproducir, puedes mostrarme el jueves y compartes tu pantalla y pues te diría más, ¿no? O sea, también ahorita como que estoy un poquito adivinando qué hiciste según lo que me dices, pero si me muestras, tal vez me doy cuenta de otra cosa, no sé. Ok, chévere, profe. Ah, y la otra duda que tenía ahí mismo con eso era cuando uno incluye el subcircuit, ¿verdad? Como ahí el XINF, Sí. los nombres que uno le ponga a los pines ahí van a hacer como override de los pines que esté tomando del Spice, ¿no? Am, Fíjate que cuando generas este archivo, ¿ok? Em, cuando generas tu archivo, este subcircuit, él mismo saca los pines de Spice basado en los nombres que les pusiste, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo generé el mío, les puso in, out, BDD, BSS, ¿ok? Y los puso en cierto orden. El orden que tú le pones aquí tiene que ser el mismo orden. O sea, yo aquí estoy diciendo que en mi circuito grande completo hay un pin que se llama in, un pin que se llama out, un pin que se llama BSS y uno que se llama BDD. Pero perfectamente, o sea, en el inversor, dentro del circuito del inversor se llaman así, in, out, BDD, BSS, ¿ok? Pero en el circuito grande pudiesen tener cualquier nombre. Por ejemplo, pudiesen llamarse entrada y salida. O sea, una cosa son los nombres que tiene en el subcircuito que hiciste. O sea, ¿a qué me refiero? Imagínate que estás usando, ahora que tienes un inversor, imagínate que fabricas un circuito como, vamos a ver, en algún lugar, imagínate que estás haciendo algo como esto, ¿ok? Ahora tienes tu inversor y tienes aquí tu compuerta NAND y tu compuerta NOR, ¿ok? Y estás haciendo un circuito con estas tres y de repente la salida de esta NAND la conectaste a la entrada del inversor, ¿ok? Por poner un ejemplo. Si ese fuese el caso, ¿ok? Em, en tu circuito grande, pues estos pines no se van a llamar in y out, etcétera, ¿no? O sea, in y out son los nombres dentro de la celda del inversor, pero en tu siguiente nivel de más arriba pueden tener el mismo nombre. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando estás escribiendo código en C y haces una función, ¿cierto? Tú en tu función main puedes tener una variable que se llame i. Y en tu función puedes tener una variable que también se llame i. Y en principio no tienen por qué ser las mismas variables, porque está todo esto del scope y todo esto, ¿no? O sea, en este caso es más o menos lo mismo. Es dentro del circuito, cuando diseñaste tu inversor,
los nombres que le diste a los pines son in y out. Es como cuando haces una función y dices que los argumentos son A y B. Y luego cuando llamas a la función dices, A lo conecto, A vale tanto, B vale tanto, y la función te regresa lo que tiene que regresarte. Aquí es más o menos lo mismo. Aquí estás diciendo que dentro de tu circuito estás llamando el pin que se llama in, porque va en orden, el pin que se llama in, lo conectas a uno que también se llama in. Y en principio tú pudieses decir, qué casualidad que les puse el mismo nombre. Bueno, en este caso no es casualidad porque estamos haciendo el bias, entonces hay que ponerle el mismo nombre. Pero, por ejemplo, para tu simulación, en la simulación de Spice, con el archivo que sacas de Parasítico, pudieses probar y, por ejemplo, en vez de llamarlo in en tu top level, en vez de llamarlo in, lo pudieses llamar entrada, y en vez de llamarlo out, lo puedes llamar salida, y la simulación igual va a correr, porque lo que Spice entiende es que al pin que se llama in, lo estás conectando con uno que en el top level se llama entrada, y el que se llama out lo estás conectando con uno que se llama salida. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. Sí, no, de nada. Buena pregunta. ¿Tienes alguna otra pregunta o cualquiera de ustedes? Profe, yo tengo una duda, yo estoy haciendo todavía la segunda. Sí. La posición donde se colocan los puertos de BDD y BCS. Ujú. Esos puertos deben conectar al Metal 1 y también ¿cómo es que se llama? Local Interconnect. Ajá, Local Interconnect, eso. Sí, que por cierto me enteré que cuando hay Local Interconnect, a veces también lo llaman Metal Cero. Nada más por si en algún momento lean algo de eso. Em, Local Interconnect. Como esos pines están todos conectados, da igual. De Ok, hecho, a la hora de poner tú la etiqueta, no sé si viste que lo que haces es que le das como clic encima y escribes la función esa que les hice, que creo que se ujú, llama puerto, y no pones nada y él mismo te ajá, dice, bueno, se añadió en lo que sea. Pero déjame ver si puedo abrir Magic y te muestro am, ok, a qué me refiero. gracias. Este es el inversor que hice en el tutorial que grabé en YouTube. Am, bueno, entonces sí, lo que les decía, siempre que abran una de estas cosas, am, em, ¿cómo era? Se llama Magic algo, ¿no? Aquí está. Estas etiquetas creo que están viste que esta segunda cosa se llama labels. Si la escondo, se van las etiquetas. Entonces, bueno, ellas están en esto que se llama label. Am, em, y si pongo el mouse, bueno, voy a esconder los DRCs por ahora, porque bueno, ya sabemos por qué están ahí. Fíjate, si me paro aquí en, por ejemplo, esta zona que es metal 1 en rosado, ¿cierto? Y le doy ese. Am, a ver, elijo, bueno, vamos a hacer BCS primero. Si le doy una vez, elige esto, pero si le doy otra vez, empieza a marcar todas las cosas que están conectadas. Y ves cómo marca la etiqueta, marca toda esta área y luego incluso la conexión al source del transistor NMOS, porque todo esto está conectado. Es decir, da igual si la etiqueta está en Metal 1, en el Local Interconnect, en donde sea que esté, da igual porque todo está conectado. Igual acá, a ver si le puedo dar clic a esto, a ver. Um, es que la etiqueta está en otro lugar, pero bueno, si le doy aquí ese, ¿ves? Como marqué aquí abajo, se marcó la etiqueta y se iluminó todo esto, que es la raya de arriba de BDD y es el source del transistor PMOS, porque todo esto está conectado. Entonces, así, igual acá, si me voy a donde dice out y elijo este metal, eh, se selecciona los drain de los dos transistores y o sea, me refiero como que con tal se te ilumine esta etiqueta, pues todo bien. O sea, um, se me olvidó cómo era que elegía otra cosa, pero bueno, creo que está en el tutorial. Pero igual, si me voy aquí a la Está bien, entrada, profe. sí.
Gracias. Es que, o sea, no sabía si se podía poner en aleatorio, pero ya, o sea, en un lugar, tenía que ser en un lugar preciso o si podía ser en cualquier lado del metal, pero ya con esa selección lo veo. Y de verdad que Sí, gracias por el tutorial porque Magic es muy confuso y los atajos son un poquito extraños. sí, sí, es raro. Igual las herramientas comerciales como que son, o tal vez son un poquito mejores, pero tampoco son demasiado mejores. O sea, al final del día siempre hay que estar dibujando estos rectángulos y lo que sea, como que digamos que no es la cosa más divertida del mundo. Pero, a ver, Magic es raro y no tiene tan buena documentación, entonces bueno, el tutorial ojalá ayude un poquito, pero o sea, lo que me voy es que a donde voy es que hacer layout es aburrido, hágalo, en mi opinión. Hay gente que le gusta, ¿no? Entonces para ellos no es aburrido, pero es hacer un montón de cuadrados, etcétera, de rectángulos. am, entonces, bueno, como que sí es un poquito de cómo se siente hacer layout, así sea con las herramientas que usan en las compañías, etcétera, pues es hacer estos cuadrados, ¿verdad? Y muchas gracias por la pregunta. ¿Alguno tiene cualquier otra pregunta? Profe, sí, Ujú, dos preguntas, pero creo que van relacionadas una con la otra. En la parte 4 habla de las capacitancias de los cables, ¿verdad? Que se ujú. generan por los metales. Y me causaba duda porque dice que hay una comparación entre la capacitancia del gate de un solo transistor y la de los cables. Pero, o sea, no se me ocurrió cómo se puede medir, estilo, si se tiene que hacer alguna integral así como se hizo para el primer circuito, para el del transistor, o si simplemente con las capacitancias que nos da el SPICE, que sería como la capacitancia del IN al VDD, Sí, IN sí. a VCS, IN out, sumándolas es como un equivalente a a la capacitancia del gate. Sí, yo te Ent- diría que veas la capacitancia, por ejemplo, ¿por qué no te dice las capacitancias en vez de etcétera? Porque no. O sea, la idea de la pregunta sí mira, por ejemplo, la capacitancia de in y la capacitancia de out. Por ejemplo, ¿qué puedes saber? Por ejemplo, la capacitancia parasítica de el drain y todo eso, SPICE no la está modelando, hasta donde yo tengo entendido. ¿Por qué? Porque la modela el transistor. Por eso cuando haces el modelo del transistor, cuando, por ejemplo, cuando ves el circuito que te da SPICE, ¿ok? Si ves el circuito que te da SPICE, creo que lo llamé em, Spice, no sé. Creo que era este el que tenía los elementos parasíticos, ¿verdad? No. ¿Te acuerdas cuál era, Osvaldo, en el... Sí, el que dice SPICE.postlayout. Ah, ya, el que dice como que inversor uno Magic, Spice, ¿este? Ese. Ajá, fíjate cuando estamos viendo los transistores, te dice, ok, el transistor que él llamó cero es un transistor PMOS y entonces te pone todos estos parámetros, ¿ok? Y entonces te dice, este AD, PD, AS son como las longitudes, o sea, él está agarrando de aquí de Spice, está viendo cuál es la longitud de aquí a aquí, por ejemplo, para el drain, ¿ok? Y entonces te dice, ok, este drain tiene tanto perímetro, creo que eso es lo que dice de perímetro del drain, área del drain, te dice el perímetro del source, área del source, creo que esos son los parámetros. A ver, tiene, ajá, área del source, perímetro del source, después te dice el ancho y la longitud. Pero fíjate, estos parámetros como que te definen toda tu geometría de tu transistor, ¿verdad? Te dice cuál es el ancho del canal, longitud del canal, área del drain, perímetro del drain. Si revisan las clases, cuando hablamos de capacitancias parasíticas de transistores, hablamos de que justamente las capacitancias parasíticas iban a depender de estos parámetros, área y perímetro. Am, entonces, todo esto lo usa el modelo del transistor para modelar las capacitancias parasíticas.
Entonces, mi opinión, o sea, lo que yo creo que pasa cuando haces la extracción parasítica es que estas capacitancias corresponden al cable, ¿ok? O sea, corresponden es al cable como tal, porque la capacitancia parasítica pues ya la modela con el modelo del transistor. Entonces, por ejemplo, fíjate, yo esperaría que haya más capacitancia en el cable que dice out contra el cable que dice in. Em, pero eso puede ser un poco debatible. ¿Por qué esperaría que haya más capacitancia en la salida? Porque es un cable más largo. Pero el cable que dice in también tiene polisilicon que va a tener capacitancia, ¿no? Entonces, bueno, es una combinación de varias cosas. Pero si vemos aquí, fíjate, la capacitancia que va de la salida, como que de in, la capacitancia que iría de in a BDD, que es lo mismo que decir que va de in a tierra, sería 5 femtofaradios, ¿ok? Y la que va de out a tierra o a BDD, que dijimos que desde el punto de vista del circuito era lo mismo, ¿cierto? Esta sería 0.07 femtofaradios. Entonces, bueno, esta efectivamente es un poco mayor. Am, Tal vez ustedes pensarían, ah, no, es que este cable es mucho más largo, debería ser mucho mayor. Bueno, tal vez, pero recuerden que este está conectado a todo este polisilicon y el polisilicon está más cerca del sustrato que Metal 1 o Local Interconnect y entonces tiene más capacitancia, que tiene que ver con la tablita que mostré en el video del tutorial. Em, Entonces ahora, volviendo a tu pregunta, Osvaldo, lo que te digo es, bueno, agarra, vamos a decir, la salida de out, ¿ok? Entonces te dices, de BDD a out hay una capacitancia de 0.07, ¿ok? Ahora, si vuelves a la pregunta que respondieron para cada uno, la capacitancia del gate les va a haber dado cierto valor, ¿ok? Y la pregunta es, bueno, compárenlos y tal vez hay uno que es más grande que otro. Y si hay uno que es más grande que otro, ¿qué tan grande? ¿Y eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, la capacitancia de los cables es mucho más grande, eso querría decir pues que los cables importan más, ¿no? Porque recuerden que como hablamos durante el trimestre pasado con muchísimo detalle, más capacitancia implica más retraso y más energía, ¿ok? Entonces, como que mi principal componente que me da capacitancia tengo que estar pendiente para disminuirlo. Entonces, tal vez me interesa en este caso hacer cables más cortos, con menos área, etcétera. Y tal vez en todo lo contrario, tal vez me interesa hacer cables, tal vez sí, o sea, es como una cosa o la otra, ¿no? Yo estoy aquí especulando. Ustedes como que vean la comparación y escriban qué les parece. Ah, Eh, ok, profe, está bien. Sí, y Y, esta extracción, un último comentario, disculpa que te interrumpa, donde dice que hay una capacitancia entre in y out de 0.02, ¿de dónde viene? Porque es como hablábamos en el video, aquí tienes este cable, ¿cierto? Había un comando para dejar de elegir, pero se me olvidó. A ver, a dónde voy es que, mira, aquí abajo tienes este cable y aquí al lado tienes este otro cable y al estar estos dos cables cerca también se forma una capacitancia, ¿ok? Que es la capacitancia que decíamos que era como de coupling entre los dos cables, ¿ok? Y al extraerlo también Spice la incluye aquí, o sea, Magic la extrae. En las herramientas comerciales a veces puedes elegir que te las incluyan o que no las incluyan y porque a veces al incluirlas las simulaciones se vuelven mucho más lentas. Ahora, no sé cómo decirle a Magic que no las incluya y para lo que queremos hacer nosotros está bien que las incluya, pero el problema es que está bien, esto es nada más cuando tenemos, o sea, nada más tenemos 4 cables, ¿no? BDD, BSS, entrada, salida. Ok, ¿qué pasa si ahora tenemos un circuito grandísimo con miles de cables? Ah, vamos a tener un archivo Spice gigante que se va a tardar mucho tiempo en simular. Entonces, por eso a veces es una ventaja decirle, mira, no me incluyas esto. Otra cosa que, por ejemplo, esta simulación no incluye son las resistencias. Pero como habíamos hablado en el video, este cable, todo este cable va a tener una resistencia. Este cable también. Y eso también pudiésemos incluirlo en el modelo o no. Em, pero bueno, nada. Espero que eso responda a la pregunta y sé que tenías otra pregunta, Osvaldo.
Sí, gracias, profe. Bueno, la otra pregunta era, Ujú. no importa qué tan distinto esté el inversor, porque yo me puse como a simplificarlo lo más posible a que diera no sé, más óptimo que se me ocurrió con respecto a los DRC. Entonces, claro, las capacitancias C0, C1, C2 me dan un poco distintas. No es demasiado, pero no Ujú. importa si hice esas optimizaciones o lo pongo más general el inversor. No, o sea, si hiciste esas optimizaciones, pues mejor todavía. O sea, al final entrega lo que hiciste, ¿no? Si hiciste eso, pues mucho mejor. Pero que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Me imagino que en vez de dejar dos cuadritos aquí, como que te pusiste a dejar el espacio mínimo, etcétera, ¿no? Sí, Sí, eso te va a ayudar más. Tal vez no lo vas a ver aquí en tal vez no lo vas a ver aquí en este ejemplo, porque la capacitancia de los cables, pues los cables van a ser más o menos igual, ¿no? Pero o sea, van a ser un poquito diferentes y por eso te están dando resultados un poquito diferentes. La verdadera diferencia va a estar aquí, en el área del drain, perímetro del drain, área del source, perímetro del source, ¿ok? Y entonces la verdadera diferencia va a estar es en la capacitancia parasítica que no estás viendo. O sea, no la estás viendo ahora porque el modelo no te dice cuánto es, porque además no es lineal. Pero si agarras el circuito, por ejemplo, que hice yo, donde no lo optimicé al máximo, y agarras el tuyo, donde sí lo optimizaste al máximo, el tuyo va a consumir menos energía y va a ser más rápido. Y eso sí lo pudieses ver con seguridad en la simulación. ¿Ok? ¿Eso responde la pregunta? sí, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta sobre CAT2? Ok, si no tenemos más preguntas, em, podemos volver a la clase. Quedan como media hora. Yo creo que en esa media hora terminamos esta clase. Entonces, ok. em, a ver, la semana pasada, bueno, hace un buen tiempo ya. Creo que fue hace como 2 semanas o 3 semanas. Habíamos quedado aquí. ¿Dónde es aquí? Estábamos hablando de multiplicadores, ¿ok? Em, entonces teníamos un ejemplo donde este es contador, era contador, estamos hablando de contadores, y decíamos que podíamos contar hacia arriba, podíamos contar hacia abajo, podíamos decir que el contador se reiniciara, etcétera, y estuvimos un buen tiempo hablando em, por ejemplo, decíamos había contadores asíncronos, donde la salida de uno era el reloj del siguiente, teníamos contadores síncronos. A ver, quiero buscar un dibujito. Teníamos un contador síncrono donde todos tenían el mismo reloj, pero había una señal de enable, ¿verdad? O solamente actualizábamos el contador basado en una cadena de ANDs, que la idea era que cada bit se actualizaba solo cuando los bits anteriores eran los dos unos. Y entonces estuvimos hablando un ratito de estos contadores eh, y terminamos la clase hablando de un contador síncrono rápido, ¿ok? Que decíamos era un contador síncrono que podía ser muy, muy largo y lo hacíamos como que usando estas dos etapas, ¿ok? Y hicimos un dibujito donde analizamos en un poquito de detalle por qué hacer esto de esta manera servía, ¿ok? Y aquí nos quedamos en aquella oportunidad. Entonces, antes de seguir, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta que haya quedado pendiente de esa clase? No, profe, todo claro. Gracias, Osvaldo. A ver, voy a esperar un minuto a ver si alguien más tiene alguna pregunta y si no, seguimos. Ok, si no hay preguntas, quería yo añadir un comentario que estas últimas clases que dijimos que iban a ser de cosas como estas, de cómo, ya que entendemos toda la teoría de cómo funcionan todas estas compuertas, cuál es el consumo de energía, tiempo de retraso, todo esto. Y ahora la idea es como que aplicar esas ideas para hacer
circuitos que tengan alguna función, ¿ok? También a esto es a lo que me refería cuando decía que esta clase les iba a servir incluso si querían hacer diseños con FPGAs o nada más hacer diseños digitales en los que no están haciendo sus propias compuertas, etcétera. Es porque al final del día ya entienden cómo funciona cada una de estas compuertas, ya entienden cómo funciona cada uno de estos flip-flops y entienden cómo funcionan en términos de retraso, en términos de consumo de energía, y entonces a la hora de hacer un sistema grande donde tienen que poner muchas de esas cosas juntas, que es lo que están haciendo, por ejemplo, cuando hacen un diseño de digital con síntesis y APR, cuando hacen un diseño digital de este estilo, eh, tienen que poner como muchos de estos bloquecitos juntos, y así lo hagan en Verilog. Por ejemplo, en Verilog y mucho menos en Python, etcétera, cuando escriban algo, no van a ponerse a decir, esto es esta compuerta más esta compuerta. Van a hacer como unas operaciones un poquito más avanzadas, ¿ok? Pero al final del día, si pueden pensar como que, ok, si estoy poniendo esto, cuando mi circuito quede listo, se va a ver así. Por ejemplo, si hago un contador, ¿qué tipo de contador quiero hacer? Dependiendo de qué tipo de contador quieres hacer, puedes escribir tu contador en Verilog de una manera o de otra manera, o simplemente cuando haces cuando por ejemplo vamos a estudiar sumadores en este trimestre, al final es la siguiente clase, ¿ok? Era esta clase que ya vamos a ver la siguiente dentro de 2 semanas, porque la semana que viene es la clase con Mauricio, el muchacho de Chile, entonces esto queda para 2 semanas, pero bueno, ¿a dónde voy? Cuando vayas a hacer un sumador, cuando vayas a poner algo, te puedes imaginar cómo se va a ver desde el punto de vista del circuito y cómo lo puedes hacer de que sea para que sea más eficiente en términos de energía, en términos de potencia, ¿ok? Entonces, estas últimas clases van conectadas a esa idea. Es ahora que entendemos cómo funcionan estos circuitos, ahora que entendemos cómo funciona un pipeline, cómo funciona una etapa de lógica, etcétera, cómo podemos, utilizando todo este conocimiento, hacer un circuito que sea el mejor circuito que podamos hacer, por ejemplo, ¿ok? Entonces, por eso va esta idea, por eso estuvimos hablando de que cuando haces un contador de esta manera, entonces tienes que pasar por un montón de ANDs y eso hace que tu contador sea más lento. Y entonces si quieres hacer un contador rápido, tienes que dividirlo en dos de esta manera. ¿Ok? Que ahora lo ven y tal vez les parece como que obvio, sí, qué bien. Pero tal vez antes no era tan obvio darse cuenta de que poner este montón de ANDs en el medio iban a hacerte que fueras más largo. Una pregunta que les dejaría a ustedes, por ejemplo, es, ok, ¿por qué no hacemos simplemente una compuerta AND que tenga muchísimas entradas? Ya habíamos hablado de esto en el trimestre, pero les vuelvo a dejar la pregunta a ustedes. ¿Por qué no hacemos simplemente una sola compuerta AND que tenga muchas entradas? ¿Por qué va a ser lenta? ¿Ok? Piensen en el layout. Y entonces piensen en el layout y ahí se van a dar cuenta que no vale la pena hacer una compuerta AND con 1000 entradas. ¿Ok? Entonces, bueno, ya la clase pasada terminamos todo lo que tenía que ver con contadores eh, y terminábamos con este comentario en el que yo decía, bueno, en vez de hacer una cadena de ANDs larguísimos, podemos hacer algo como con forma de árbol en el que en vez de hacer 3 ANDs uno después del otro, podemos ir haciendo ANDs en paralelo y entonces aquí nada más nuestra señal tiene que pasar por 2 ANDs en principio, en lugar de 3, nuestro critical path. Entonces, en principio, esperaríamos que el critical path de este circuito sea más corto que el de este circuito, es decir, que este circuito sea más rápido. Entonces, a ver, ¿a dónde voy? Con este contador, por ejemplo, con este contador, en vez de, como ya sabemos que nuestro critical path era meterse por todo esto, en vez de hacer este montón de ANDs, podemos exponer como un árbol, como decir, ok, voy a hacer un AND de estos dos, luego un AND de estos dos, un AND de estos dos, y luego estos dos, y luego estos dos con este, ok, y ahora mi critical path nada más tiene 3 etapas. Antes tenía 1, 2, 3, 4, 5, ok. Entonces, ese era un ejemplo de una computación que se llama prefijo. O sea, estamos calculando este prefijo, que era un montón de ANDs,
y decíamos que se llama prefijo porque era AND de un montón de bits que vienen antes, que están antes o están como previamente al nuestro, y por eso decíamos que era un prefijo, y dijimos, bueno, en vez de hacer una cadena de 4 ANDs o de 3 ANDs, pues haz un árbol y listo. ¿Okay? Entonces, nada, esto era como un poquito de repaso de dónde quedamos. Antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta al respecto? ¿Se entendió esto último o más bien los confundí más de lo que los ayudé? Sí, se No, entiende, profe, sí profe. se entendió. Ok, gracias. Em, ok, entonces bueno, ya hablamos un poquito de esto. Ahora vamos a hablar de otro tipo de circuito que se llama un codificador de prioridad. ¿Qué es un codificador de prioridad? En inglés, Priority Encoder. Es un circuito donde tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos 7 entradas, pero puedes tener cualquier número de entradas, ¿no? Y luego tenemos 7 salidas. Y la idea es que, por ejemplo, estamos asignando prioridad a algo. Como que digamos que tenemos un único recurso, ¿ok? Vamos a decir que tenemos un recurso, puede ser algún bloque de nuestro circuito o lo que sea, algo que está compartido, ¿ok? Tenemos un bloque, no sé si se lee que ahí dice recurso porque lo puse en verde, bueno, vamos a escribirlo en negro. Tenemos este, oye, no se cambia. Tenemos un bloque que dijimos que es un recurso compartido, ¿ok? Y este recurso lo quieren usar, por ejemplo, 8 personas, ¿ok? Que son de 0 a 7. O no personas, pero 8 cosas en tu circuito comparten este recurso. Y ahora, a mí, por ejemplo, me interesa que de estos 8 que quieren usarlo, hay diferentes prioridades. Por ejemplo, hay uno que voy a llamar 0, que es el que tiene mayor prioridad. Si la persona 0 quiere usar el recurso, se lo voy a asignar a él directamente. Ahora, si él no lo quiere usar, entonces veo si lo quiere usar la persona 1. Si la persona 1 quiere y la persona 0 no quiere, pues se lo damos a este. Ahora, si ninguno de estos quiere, me pregunto, ¿este lo quiere, sí o no? Si lo quiere, se lo doy a él. Si no, bueno, ya más o menos ven la idea, ¿no? Esto te ayuda a decidir, por ejemplo, quién va a usar este recurso asignando prioridades, ¿ok? Entonces, por eso se llama codificador de prioridad o priority encoder, ¿ok? Otra manera de pensar es que, bueno, la salida, bueno, ya va, no dije cómo funciona la salida. De todas estas salidas, solamente una de ellas va a ser 1, ¿ok? Esto es como decirle, la persona 0 me dice si la quiere usar o no, y yo le digo a la persona 0 si tiene el recurso o no lo tiene. ¿Ok? Entonces, si la persona 0 lo quiere usar, le digo que lo tiene. Si no lo quiere usar, pues le digo que no lo tiene y voy a ver qué dice el siguiente. Fíjense, en este ejemplo, las primeras 3 no lo quieren usar, por eso la salida es 0. La persona 3, ¿ok? La persona como número 4, es decir, la persona A3 lo quiere usar, entonces le decimos, ok, tú lo tienes, y ya no importa qué quieran hacer los demás, les voy a decir, mira, no lo pueden usar porque lo quiso usar la persona 3, ¿ok? Y entonces otra manera de entenderlo es decir, como que la salida es la entrada más pequeña que vale 1. Es decir, ¿cuál es la entrada más pequeña que vale 1 en este caso? Es 3. Porque todas las anteriores, todas eran 0, la más pequeña que vale 1 es esta, y entonces a este le asigno y a todos los demás pues no les asigno, ¿ok? Esta es la idea esto es una cosa que tiene muchas aplicaciones, ¿ok? En circuitos digitales. Pero, o sea, bueno, no vale la pena entrar en muchos más detalles, pero simplemente quería hablar un poquito de que esto existe. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos implementarlo? Bueno, ¿hay alguna pregunta de qué es esto antes de seguir? Profe, y en el caso de que, por ejemplo, A3 le esté dando el dato, ¿no? Por Z3, y de repente A0 cambie, ¿el Z3 también va a cambiar o va a esperar a que A3 deje de requerirlo? Para este tipo de circuitos, no, la idea es que en lo que lo pide a 0, se lo das a 0. Ahora, en la práctica probablemente pase algo diferente, ¿no? O sea, esta fue como una descripción que dije nada más para explicar cómo funciona este circuito.
Ahora, en la práctica probablemente hagas algo diferente en donde por lo menos le vas a dar tiempo a la persona 3 de que guarde lo que tenga que guardar para que luego, cuando vuelva a tener la prioridad, pueda seguir, ¿no? Eh, entonces, ok, en una aplicación práctica no asignarías el recurso nada más basado en el Priority Encoder. Probablemente también esperarías un poquito y habría un protocolo de transferencia y qué sé yo, pero para tu codificador de prioridad, en lo que la persona 0 lo pide, se lo das de una vez y ya. ¿Ok? Ok, chévere, gracias. Sí, no, a ti por la pregunta. Ok, entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Aquí fíjense que vamos a ver que esto también tiene un prefijo. ¿Y cuál es el prefijo? ¿Qué pasaría para que yo le asigne la salida a la persona 3? ¿Qué tiene que pasar? Tengo que revisar que todo esto vale 0 y que este vale 1. ¿Okay? Tengo que asegurarme de que todas estas señales van a ser 0 y que esta señal va a ser 1. Si eso pasa, lo asignamos aquí. ¿Cómo asignamos en la entrada 5? Pues hay que revisar que todos estos van a valer 0 y luego lo asignamos a la entrada 5. Y lo que pasa es que calcular esto es lo que sería en este caso nuestro prefijo, que es más o menos lo mismo que teníamos cuando hablábamos del contador. ¿Ok? ¿Cómo pudiésemos calcular que todos estos van a ser 0? Por ejemplo, para calcular la salida 5. ¿Ok? Fíjate, para calcular la salida 5, tenemos que ver que la entrada 1 vale 0, que la entrada, o sea, que la entrada 0 vale 0, que la entrada 1 vale 0. ¿Ok? Que todas estas entradas valen 0. Entonces, si hacemos este AND nos dice, ok, la entrada, este AND va a ser 1 solamente cuando todos estos sean 0. Y entonces ahora, ¿qué pasa? Para asignarlo a la 5, todos estos tienen que ser 0 y la entrada 5 tiene que ser 1. Entonces, fíjense, este Z5 nos implementa esta función lógica. Y fíjense que tenemos otra vez el mismo problema. Tenemos esto sería nuestro prefijo. Queremos hacer este montón de ANDs. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser el critical path? Por ejemplo, si yo les digo que este es nuestro circuito, ¿cuál creen ustedes que va a ser el critical path? O el camino crítico. Critical path es camino crítico en inglés. ¿Tienen alguna idea de cuál va a ser? Cuando A7 lo pida y todos los otros sean 0, porque serían 7 operaciones hacia atrás. Claro, el camino crítico va a ser cuando evalúes Z7. Y Z7 va a ser 1 solamente cuando todos estos sean 0 y este sea 1. Entonces tienes un AND de 8 cosas. ¿Okay? Entonces ese va a ser el camino crítico. Y la pregunta ahora es, ¿cómo podemos hacerlo más rápido? Que ya hablamos un poquito de esto, pero, bueno, fíjense, en la clase de sumadores vamos a usar diagramas como este muchísimo. Entonces, por ahora no le presten atención al diagrama. Fíjense lo que dice aquí abajo. ¿Cuál es la ecuación lógica de Zn? Es exactamente lo que acabamos de escribir. Que todos los anteriores sean 0 y que la entrada n lo esté pidiendo. ¿Ok? Esta es la ecuación lógica que acabamos de escribir. ¿Cómo la podemos implementar? ¿Ok? Podemos implementarla de esta manera. Si este fuese mi A0, A1, A2, hasta mi AN-1, AN, ¿qué pudiésemos hacer? Pudiésemos poner un inversor aquí, ¿ok? Podemos poner un montón de inversores, y ahora hacemos un montón de ANDs. Hacemos el AND de los primeros dos, el resultado, hacemos un AND con el tercero, ¿ok? Y así seguimos hasta que nos toque poner un AND con este último, y luego, ya no me cabe en la página, pero habría un último AND que vendría con este, ¿ok? Estamos todos de acuerdo que este circuito implementaría esta lógica, ¿ok? Sí, profe. Sí, gracias, Amy. Si estamos todos de acuerdo, entonces ahora este diagrama muestra lo mismo. Fíjense, este diagrama lo que dice es, las operaciones las vamos a ir haciendo. Primero calculamos el inversor de la entrada 0, luego hacemos el AND de estas dos, luego el AND de estas dos, el AND de estas, ¿ok? Y este diagrama lo que dice es que si queremos hacer, por ejemplo, un priority encoder con 10 entradas, vamos a tardar 10 ciclos del primer inversor y los 9 ANDs, ¿ok? Esa sería la manera
como más ineficiente, por decirlo así, de calcular nuestro prefijo. ¿Existe alguna manera que sea mejor? Y entonces, bueno, la idea es darnos cuenta, como hicimos antes, que estos AND no tenemos por qué calcularlos uno después del otro, lo podemos ir haciendo en paralelo. Entonces, bueno, voy a pasarme un poquito estas ecuaciones, pero a donde quiero llegar, ok, o sea, si después leen esto, dicen más o menos es que este montón de ANDs los podemos hacer en paralelo. ¿Cómo se va a ver esto desde el punto de vista de nuestro dibujo? Bueno, al comienzo, en vez de, o sea, está bien, vamos a hacer primero el inversa, negar este cero, pero luego de negar este cero, que no lo puse, vamos a estar haciendo ANDs por grupitos de 2. ¿Ok? Y ahora luego de que hice como que estos grupitos de 2, mi siguiente etapa, va a ser más o menos igual. Ahora vuelvo a hacer un AND, ¿ok? Déjenme tal vez poner esto más grande. Vuelvo a hacer un AND, pero ahora como por grupitos de 4, ¿ok? Y igual, por grupitos de 4. Y entonces luego, ¿cómo puedo volver a hacer ahora? Pues misma idea, ahora como con grupitos de 8, ¿ok? Y ya un último. Y ahora, desde el punto de vista de mi critical path, calculamos el prefijo mucho más rápido. Fíjate, antes cuando teníamos 16 etapas, nos iba a tomar 16, cuando teníamos 16 bits, nos iba a tomar 16 etapas. Y ahora que tenemos nuestro prefijo como un árbol, nos tomó 4. Es decir, lo estamos haciendo 4 veces más rápido. ¿Ok? Y ahora se pueden preguntar, bueno, igual está bien, así calculamos el prefijo largo de aquí al final. Ahora la pregunta es, cada uno de estos números también necesitaba su propio prefijo. Porque si queríamos activar la entrada, por ejemplo, 9, digo, bueno, 6, teníamos que revisar el prefijo de 0 a 5. Pero eso no es problema, igual lo podemos calcular también de esta manera y lo voy a poner de otro color. Por ejemplo, ¿cómo calculamos el prefijo número 3? El prefijo número 3 lo podemos calcular poniendo otro AND aquí, ¿ok? Y aquí tenemos el prefijo número 3. ¿Cómo podemos calcular ahora, por ejemplo, el prefijo del número 4? O sea, habría que hacer el prefijo eh, de todos estos con el de 4. Bueno, igual podemos poner un AND aquí que haga este con este, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer el prefijo de 6? ¿Okay? ¿Cómo podemos hacer el prefijo de 6? Bueno, ese es sencillo. Si ya aquí tenemos el prefijo de 0 a 4, el de 6 lo podemos hacer poniendo un AND más aquí. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer el prefijo de 8? Pues es igual de sencillo, ¿no? No los voy a seguir aburriendo. Ponemos aquí este. ¿Ok? Entonces, bueno, listo. ¿A dónde voy? Es, al final del día, todos estos prefijos los podemos calcular en 4 etapas, ¿ok? Entonces, haciendo, por ejemplo, este árbol, estamos haciendo que todo nuestro circuito funcione mucho más rápido. Entonces, esto es una cosa que vamos a ver que se va a repetir en la clase que viene y en la otra, ¿ok? Nos falta la clase de sumadores y la clase de multiplicadores. Vamos a ver que se va a seguir repitiendo esto de que cuando hay que calcular un prefijo, lo podemos hacer de manera paralela o de alguna manera inteligente en la que hay menos operaciones, ¿ok? Entonces, bueno, esto como que por ahora termina como que nuestra introducción a todo esto de los prefijos y ya vamos a ver más adelante. ¿Tienen alguna pregunta antes de seguir? No, profe, está claro. Ok, gracias Osvaldo. Bueno, entonces hablemos ahora de comparadores, ¿ok? Comparadores son de nuevo muy comunes, por ejemplo, en procesadores. Muchas veces quieres ver si un registro es más grande que otro, o quieres ver si tu contador es menor que cierto valor final, ¿ok? Tenemos muchas aplicaciones para comparadores. ¿Cómo puedes hacer un comparador?
Em, un ejemplo, por ejemplo, es sumando, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos ver si A es mayor que B? Podemos hacer la resta de A menos B. Fíjense que esto está haciendo la resta. ¿Por qué? Este es un sumador, ¿ok? Fíjense aquí, em, estamos haciendo, bueno, este está escrito como que al revés, ¿ok? Pero es un sumador donde estamos haciendo B menos A. ¿Por qué estamos haciendo B menos A? Porque recuerden que dijimos que menos A, déjenme volver a hacer esto. Pasamos la clase pasada, pasamos un tiempito hablando de que menos A era lo mismo que A negado más 1, ¿verdad? Entonces, este circuito que está acá está haciendo B menos A. ¿Por qué está haciendo B menos A? Porque fíjate, estás haciendo B más A negado, ¿ok? Y en el carry-in estás poniendo 1. Está conectado a BDD, que es lo mismo que poner 1. ¿Ok? Esto que está acá es BDD, que es lo mismo que haber puesto un 1. Entonces, estás haciendo A negado más B más 1. ¿Ok? Que es lo mismo que A menos B. O sea, esta cuenta que está acá está haciendo A menos B. Y ahora, ¿cómo puedes saber cómo hiciste tu comparación final? Bueno, con nuestra comparación es, si A es igual a B, entonces B menos A tiene que darte 0, ¿cierto? Si A es igual a B, B menos A tiene que darte 0. Fíjate, entonces nuestro resultado final, podemos hacer un AND de todas estas señales, ¿ok? Y si ese AND nos da 0, ¿ok? Bueno, fíjate, aquí están estos circulitos, ¿ok? Entonces primero estamos invirtiendo y luego hacemos AND, en verdad es un NAND, ¿no? Me equivoqué, no es un NAND, estamos haciendo inversor y luego AND. Pudiésemos hacer propagación de burbujas, etcétera, pero no es ninguna compuerta básica, pero bueno, inversión y luego AND. El punto es, si todas las entradas son 0, entonces este Z vale 1 y Z vale 1 solamente cuando, o sea, cuando la suma es 0, solamente si A es igual a B. Entonces aquí decimos, bueno, si Z es 0, es decir, cuando vemos si Z es 0, eso nos da si A es igual a B, ¿ok? Y ahora, si Z no es 0, entonces nos podemos preguntar, ¿cómo sabemos si es mayor o es menor? Y para eso usamos este carry out, ¿ok? Y esa sería la pregunta que les voy a dejar a ustedes, ¿ok? ¿Cómo puedes hacer, viendo el carry out, cómo puedes saber cuál es mayor y cuál es menor? Y la pista es que el carry out solamente va a salir cuando hay overflow, ¿ok? Por ejemplo, hagan en binario, ustedes hagan la prueba comparando, por ejemplo, 7 con 5, ¿ok? Y comparando 3 con 5, ¿ok? Digamos que este es tu B y digamos que este es tu A, ¿ok? Hagan la prueba comparando estos, vean cuál va a ser la diferencia del signo de carry out y de esa manera pueden ver cuál es más grande y cuál es más pequeño. No les quiero dar la respuesta porque me parece que es una cosa interesante que piensen ustedes y ayuda a entender qué significa que pase overflow, ¿ok? Y este tipo de comparador funciona para números sin signo. Otra pregunta que les quiero dejar a ustedes es, ¿cómo harías un comparador que funcione con números con signo, con números en complemento a 2? O en inglés, two's complement, right? Es decir, ¿cómo harían ustedes para hacer un contador que compara con signo? Es una pregunta que les dejo. Otra pregunta que les dejo es, ¿cómo? Ya vimos que para ver cuál es mayor o cuál es menor, lo hacemos con este carry out. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, consideren estos ejemplos ustedes y luego me dicen si quieren, podemos hablar de eso. Pero les quiero dejar esa pregunta a ustedes, ¿ok? Em, y creo que eso es todo lo que quería decir del comparador. Entonces, antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta o hasta ahora todo claro? Profe, todo claro. Gracias a mí. Profe, ya va un momentico, Osvaldo, estaba sí. pensando. Ajá, o sea, la salida va a ser 0 es por la burbuja de inversión, porque no, o sea, porque si es, por ejemplo, la entrada 1, 1, 1 Ujú. de los dos,
Entonces uno va a quedar con 000 cuando lo inviertas, pero el inversor que está a la entrada es lo que lo va a cambiar para que tu salida Z sí, Sí, sí creo que sea igual. creo que lo dije al revés, pero la idea es que cuando todos son cero, entonces cuando pones esta burbuja, luego todas las entradas son uno, entonces Z vale 1 solamente si todas las entradas son cero, es decir, solamente si A menos B es cero. Es decir, Z es igual a 1 solamente si A es igual a B. Creo que hace rato en la explicación dije que Z es igual a cero, pero no. Z es igual a 1 solamente si A es igual a B, y la manera de comprobarlo es que vemos que todos estos tienen que ser cero, ¿ok? Buena observación, Osvaldo, me equivoqué la primera vez. ¿Eso responde la pregunta? Sí, profe. Sí, buena observación. A ver, ¿alguna otra pregunta? Ok, si no, vamos a hablar ahora de esto que se llama LFSR, o en inglés es LFSR, que es, oye, ¿cómo qué era lo que significaba? Era Forward Shift Register. Creo que es Left Forward Shift Register. A ver. Oye, se me olvidó qué significaba LFSR. Profe, dice Linear Feedback Ah, Shift Register. sí, gracias. Linear Feedback Shift Register. Sí, sí, sí. Que es una especie de contador. Entonces, de hecho, creo que la mejor manera para introducir qué es un LFSR es, voy a hablar un poquito, de esto ya habíamos hablado en alguna clase, pero nada más como recordatorio, ¿ok? De nuevo, en este momento, imagínense que ya fabricaron un chip, ¿ok? Y les llega y este es su chip y ustedes lo conectan, ¿ok? Y imagínate que tu chip es un procesador nuevo, creo que AMD presentó hace poquito un procesador que funciona algo así como, creo que era 5.7 GHz, ¿ok? Y la pregunta para ustedes es, bueno, ¿cómo haces para revisar que tu chip va a funcionar a 5.7 GHz? ¿Ok? Una manera pudiese ser, bueno, decir, ok, voy a conectar un reloj, ¿ok? Voy a hacer que mi reloj vaya a 5.7 GHz y voy a también mandarle algunas entradas y entonces luego decir, ok, y voy a ver cuáles son las salidas. Y ahora, el problema que tiene esto, o sea, yo pudiese decir, ok, ¿cómo funciona, cómo reviso que mi chip funciona a esta señal? Agarro entradas, las mando a 5.7 GHz, leo mis salidas, y si mis salidas encajan con lo que espero, todo bien. El problema es que es dificilísimo, por no decir imposible, enviar y sacar del chip señales a esta frecuencia, ¿ok? Cualquier cosa por encima de 10, 20 MHz es difícil. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo dijimos que se solucionaba esto? Eh, en su momento, la solución que dijimos era que cuando hacíamos nuestro chip, ¿ok? Eh, este de nuevo era nuestro chip, pero entonces lo que hacíamos era que adentro poníamos un generador de reloj que generara un reloj a 5.7 GHz dentro del chip. Y una manera puede ser, por ejemplo, con un ring oscillator, o hay más maneras, ok, hay otras maneras, pero esta es una manera. Y luego dijimos que podíamos usar algo como una memoria. Y dijimos como que podíamos agarrar una memoria y decir, bueno, mira, yo en la memoria voy a guardar un montón de data y o sea, vamos a decir que nuestro chip original era este cuadradito, ¿ok? Como que la función de nuestro chip original la metimos en este cuadradito y ahora lo que hacemos es decir, mira, te voy a pasar entradas de la memoria y me vas a mandar las salidas a la memoria. Es decir, en la memoria, antes de comenzar, tal vez esto que está aquí, si hacemos una interfaz que salga del chip, ¿ok? Y entonces, antes de comenzar, nosotros en la memoria escribimos las entradas que queremos y le decimos a nuestro chip que guarde las salidas en la memoria. Y entonces tal vez esta parte de la memoria es las entradas, esta parte de la memoria es las salidas, y lo que hacemos es, o sea,
Ahora sí, la memoria podemos hacer que funcione a 5.7 GHz. En verdad no, porque las memorias son más lentas, pero hay maneras, hay como vueltas que podemos hacer al respecto, pero a donde voy es, si queremos revisar que nuestro chip funciona a 5.7 GHz, podemos hacer algo que se vea así, en donde en vez de mandar las señales desde afuera y leer las señales hacia afuera, las mandamos desde una memoria y los resultados los guardamos en una memoria. Y luego, cuando ya termino mi experimento, saco los resultados de la memoria y veo si es lo que esperaba o lo que no esperaba. Y así podemos revisar que nuestro circuito funciona a 5.7 GHz. Entonces, ¿se entiende un poquito la idea o no? O sea, ¿se entiende la idea o tienen alguna pregunta? Cualquier pregunta. Sí se entiende, profe. Ok, gracias Osvaldo. Entonces ahora el problema con hacer esta técnica, ok, es que hay que poner una memoria. Las memorias, como ya estudiamos, son grandes, ocupan mucho espacio. Vimos que poner en los procesadores, vimos que poner en memorias dentro del chip, ponemos memorias en el orden de megabytes, ¿verdad? Tal vez decenas o con mucha suerte cientos de megabytes, pero no mucho más. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Si tenemos un circuito grande donde queremos guardar muchas más entradas o hacer una prueba mucho más larga, o simplemente no tenemos la disponibilidad de poner una memoria tan grande porque nos va a costar mucho dinero. ¿Cómo podemos probar nuestro chip si esto no es una opción? ¿Ok? Y en este caso, usamos un LFSAR. Entonces, este LFSAR nos sirve para probar nuestro chip. En algún momento creo que puse que era después de hacer el tape out. En algún lugar de esta diapositiva creo que dice post tape out. Pero bueno, el punto es, ¿cómo podemos hacer para probar nuestro chip? Y la idea, bueno, déjenme completar la idea con este dibujito, es, en vez de decir que lo vamos a hacer con... hay dos partes, ¿ok? Fíjense que tenemos que hacer dos cosas. De alguna manera tenemos que mandar entradas a nuestro chip y de alguna manera tenemos que revisar las salidas. Entonces, primero que nada, el LFSAR nos ayuda con enviar las entradas, ¿ok? Entonces, la opción, como vamos a decir, la opción 2, que es la que usa el LFSAR, es decir que, de nuevo, este es nuestro chip y este es el cuadradito que estamos probando. Y ahora las entradas, en vez de sacarlas de la memoria, las vamos a generar con el LFSAR. Y de hecho, cuando ustedes lleguen a CAT3, no, CAT4, cuando hagan CAT4 van a hacer un LFSAR. Entonces ahora la pregunta es, bueno, y no se asusten, van a ver que es súper sencillo. Ahora, en vez de sacar las entradas de memoria, las estamos sacando de este LFSAR o Linear Feedback Shift Register. Y la idea es que las entradas que vamos a generar son casi aleatorias. Es como que vamos a generar una secuencia de entradas que es, como se llama, pseudo aleatoria, que es la que vamos a estar enviando a nuestro chip. Y luego tenemos que hacer algo con la salida, ¿ok? Pero de esto hablaré después. Entonces, ¿cómo generamos estas señales aleatorias que estamos enviando a nuestro chip? Como decía, usaríamos nuestro LFSAR. ¿Cómo funciona un LFSAR? Como se ve en la práctica, es algo así, donde tenemos un montón de flip-flops, ¿ok? Y al final del día, fíjate, la salida de un flip-flop se conecta a la entrada del flip-flop siguiente, ¿ok? Como que vamos mandando así, y luego en el primer flip-flop, en vez de simplemente agarrar la última entrada y guardarla, porque si lo que hiciésemos fuera agarrar la última entrada y guardarla, pues no estaríamos haciendo, o sea, estaríamos dándole vueltitas a la información que está ahí, ¿no? Pero si en vez de hacer eso, usamos esta compuerta SOR y decimos, ok, agarra unas entradas, genera este SOR y eso es lo que vas a meter aquí, el XOR. Si ese es el caso, estás haciendo una señal que es pseudo aleatoria. Y entonces hay muchos LFSR disponibles y todos se caracterizan con un polinomio. Y este polinomio simplemente dice quién está conectado, como que está conectada la señal número 1, por eso tienes el 1 más X, luego está la señal número 6, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 y 8 están conectadas. Por eso este polinomio es este.
no se asusten con un polinomio o lo que sea. Si en la práctica van a usar un LFSR, estos polinomios que se llama el polinomio generador están en tablas que pueden buscar y dice cuál usar, etcétera. Y si les interesa más el álgebra, etcétera, pueden leer un poquito de esto, pero es un tema un poco avanzado, entonces no recomendaría no creo que valga la pena, pero a donde voy es, estos LFSR lo que hacen es generar una secuencia de números casi al azar. Y ahora, en verdad, como que el truco al usar un LFSR es darte cuenta que en la práctica es un contador. Tu LFSR es algo así como un contador. La diferencia es que el contador cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este LFSR, fíjate, si tuviéramos, vamos a decir que tenemos, por ejemplo, 7 bits, ¿ok? O bueno, vamos a decir que tenemos 8 bits, ¿ok? Si tenemos un contador, nuestro contador va a ir de 0 a 2 a la 8 menos 1, ¿no? Esto sería 255, ¿no? Nuestro contador cuenta de 0 a 255 en orden, 0, 1, 2, 3, etc. Un LFSR va a recorrer los mismos 255 números, los va a recorrer todos, pero en otro orden. Y ese orden es el orden pseudo aleatorio del que estamos hablando, que viene definido por este polinomio. ¿Ok? Entonces no se asusten, no hay nada raro aquí. Lo único que está pasando es que nuestro LFSR genera, como que cuenta estos 255 números siguiendo un orden pseudo aleatorio y se usa para hacer pruebas. Esto de built-in self-test es como una prueba automática que viene incluida en el chip. ¿A qué se refiere esto? Que viene incluida en el chip. Es lo que estábamos hablando antes, de que nuestro LFSR genera nuestra señal aleatoria que estamos utilizando como entrada para nuestro circuito. ¿Ok? ¿Se entiende esto hasta ahora? ¿O tienen alguna pregunta? Sí se entiende, profe. ¿Se entiende, profe? Ok, gracias. Y ahora la pregunta que nos queda es, ¿cómo podemos revisar la salida? ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer para revisar la salida? Y se usa una cosa muy parecida, y la cosa muy parecida que se usa se llama un analizador de firma, o en inglés, Signature Analyzer. Y es una cosa que se ve así. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito de zoom. Fíjense que si ignoramos por un momento las señales estas que se llaman X, tenemos es un montón de flip-flops que están conectados y se parece mucho a un LFSR. La diferencia es que ahora en estas compuertas XOR no solo tenemos la salida del flip-flop anterior conectada a una señal que estamos llamando Z. ¿Ok? Entonces, fíjate que hay unos flip-flops donde simplemente se hace la conexión directa. Hay unos flip-flops donde haces la conexión, tienes conexión como directa, pero también tienes una conexión con el que viene antes. O sea, a dónde me refiero es, como aquí tenemos estas conexiones, o sea, si quitamos estas zetas, tendríamos como que flip-flops que van directo, pero en algunos casos estamos agarrando la señal de arriba. En este aspecto se parece a un LFSR. Se parece a esta implementación de un LFSR. Hay dos maneras de hacer LFSR, con este que se llama tipo de Fibonacci o tipo de Galois. De las dos maneras haces lo mismo, las dos implementan este polinomio, no vale la pena hablar de la diferencia. A donde voy es que la diferencia del el analizador de firma contra el LFSR es que ahora estás añadiendo la salida. Es decir, es como que tienes aquí tu LFSR, pero a la hora de generar tus números aleatorios, también estás tomando en cuenta estas señales que vienen de tu chip. Y por ejemplo, aquí tenemos 8 bits. Si nuestra salida fuera de 8 bits, ¿qué hacemos? Metemos esos 8 bits dentro de nuestro LFSR y la secuencia aleatoria que él va a generar va a depender de la secuencia de entradas que estamos aquí poniendo. ¿Ok? Y ahora el truco es darse cuenta de que si pones, como ahora tu secuencia aleatoria depende de la secuencia que estás usando, si tu secuencia cambia, si tu secuencia de salidas cambia, tu secuencia de números aleatorios también va a cambiar. ¿Ok? Es decir,
si ahora, ¿cómo revisamos aquí nuestra salida? Aquí es donde vamos a poner nuestro analizador de firma, o en inglés, Signature Analyzer, ¿ok? Y la salida o parte de la salida de esto, sí lo podemos guardar en nuestra memoria, ¿ok? Entonces, generamos data aleatoria de nuestro LFSAR, ¿ok? Nuestro circuito hace lo que tenga que hacer, la salida del circuito la mandamos a este analizador de firma y la secuencia que resulta la guardamos en una memoria. ¿Y ahora qué hacemos? Cuando ya terminamos nuestra operación, sacamos nuestra memoria, o sea, sacamos los datos y vemos qué secuencia tuve. Y se supone que si todo funciona bien, nosotros sabemos qué secuencia debe generarse. Y si no funciona bien, pues, pues no sé, no sabemos, no sé. Si no funciona bien, va a pasar cualquier otra cosa distinta. Ahora, si al yo ver mi secuencia, veo que la secuencia fue la misma, entonces puedo decir que mi circuito funcionó bien. Y si mi secuencia fue diferente, entonces puedo decir que tal vez mi circuito no funcionó bien. Entonces, este tal vez es un concepto un poquito avanzado, no lo vamos a usar, por ejemplo, para el proyecto, etcétera, pero es una cosa que es importante saber que existe porque es una manera de probar que nuestro chip funciona a la frecuencia correcta, utilizando menos recursos, ¿ok? Em, y por eso es que aquí dice que todo esto, el FSA, el analizador de firma, son, ¿sabes qué? Yo lo traduje, estoy usando, disculpen muchachos, ¿sabes qué? Me quedé explicando la clase. Esta diapositiva está traducida y luego esta no la traduje la vez pasada, pero la traduje aquí. Ok, y entonces estaba usando las diapositivas que no eran, entonces déjenme volver a donde estaba. Ya de todo esto lo hablamos. Ok, aquí sí. Entonces decimos, este LFSAR es una cosa que hacemos para probar nuestro chip después del tape out, ya después de que lo fabricamos, y decíamos, bueno, si mi circuito funciona, cuando yo evalúe la firma, tiene que ser, si es la firma que yo pensé que venía, o sea, si es la secuencia que yo pensé que iba a venir, eso quiere decir que mi circuito funcionó, y si es una firma diferente, pues quiere decir que no funcionó. Y así, y si no funcionó es porque mi frecuencia era muy rápida, ¿no? La idea es decir, bueno, si no funcionó, quiere decir que estoy usando una frecuencia muy alta y como no le di suficiente tiempo a mi circuito para que cumpliera el requerimiento de setup de los flip-flops. Entonces tengo que bajar a una frecuencia más baja. Entonces, tal vez paro primero a 6 GHz y a 6 GHz no sirvió. Bueno, entonces bajo a 5.9. Oye, todavía no sirvió. Y así hasta que llego a 5.7. Y a 5.7 sirvió. Bueno, qué bien. Entonces ya sé que mi circuito funciona a 5.7 GHz y así fue como lo probé. ¿Se entiende la idea o tienen alguna pregunta hasta ahora? Profe, tengo una duda, no sé si fue que me perdí en esa parte. Aquí, por ejemplo, el reloj está a la frecuencia a la que quiero verificar si mi circuito funciona. Sí, porque en principio es el mismo reloj que genera la salida. O sea, el circuito que Ok, genera señales Z es el mismo, funciona con un reloj que es este mismo. Y eso lo que quiere decir es como que, mira, cada vez que genero una data nueva, la capturo con mi Signature Analyzer, ¿right? Porque esta señal cambia cada ciclo del reloj, pero con cada ciclo del mismo reloj la estoy capturando. ok, ok, gracias. Sí, no, a mí, muy buena pregunta. Bueno, Profe, disculpen una sí. pregunta. Es que me confunde algo. ¿Cómo funciona esto del Signature Analyzer? O sea, por ejemplo, porque el circuito que está en el medio se supone que modifica lo que le entra, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo, cómo puedes tú asegurar que, no sé, si vas a poner decisión, no tendrías que como que precalcular todas las decisiones que va a tomar tu circuito y después en base a eso es que haces este Signature Analyzer o es No, uno general para cada... es una muy buena pregunta, Osvaldo. No, lo que pasa es que cuando tú estás poniendo ven, como estoy cambiando de diapositiva, está todo perdido. Cuando tú estás haciendo tu prueba, tú elegiste qué LFSAR vas a poner, ¿ok? Entonces tú sabes cuál es la secuencia aleatoria que va a venir por aquí, ¿correcto? Ujú. Y tú sabes cómo debería funcionar tu circuito.
Es decir, si yo te doy tu circuito y te doy las entradas de tu circuito, tú deberías ser capaz de decir cuál es el output, la salida correcta. Sí. ¿Ok? Ahora, si ya tú sabes cuál es la salida correcta, conoces cuál es la secuencia de salida, que van a ser los valores de estas zetas. ¿Ok? Y ahora esto es lo que te digo. Si ya tú sabes cuánto van a valer estos zetas y tú elegiste qué tipo de LFSAR usaste aquí abajo, sabes cuál va a ser la firma que vas a ver, como cuál va a ser la secuencia de estos valores. Tú puedes, por ejemplo, hacer una simulación donde agarras la entrada que sabes, o sea, la salida de tu circuito, sabes cuál va a ser, agarras este Signature Analyzer y corres una simulación con la salida correcta del circuito y anotas cuál va a ser la secuencia que obtuviste, ¿ok? Y luego, cuando tú terminas tu experimento y agarras aquí tu memoria, y sacas la secuencia que obtuviste de verdad, comparas la secuencia que sacaste del chip con la secuencia correcta que ya calculaste antes. Si son iguales, pues todo bien, y si son diferentes, sabes que tu circuito no está funcionando bien. ¿Aclara Ah, esto la idea o no? sí, profe. Ahora sí queda más claro. Gracias. Sí, no, a ti, Osvaldo, buena pregunta. Am, entonces, bueno, esto era el analizador de firma. Sé que son las 5:20, nos pasamos un poco bastante de la hora. Entonces, lo que vamos a hacer es, dentro de 2 semanas, cuando volvamos a tener una clase, vamos a hablar un poquito de desplazadores, que ya es el último tema de esta clase. Esta clase era elementos comunes en DataPaths, ¿no? O sea, dijimos elementos comunes de DataPaths y hablamos de un montón de cosas. Lo último que nos queda son estos desplazadores, que es decir, hacer shift, como te digo, haz una rotación a la derecha por 3. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos estos circuitos y entonces nos queda esto, nos queda una clase de sumadores y una clase de multiplicadores, ¿ok? Pero bueno, vamos a parar por aquí por hoy porque ya se hizo tarde. Em, pero bueno, antes de terminar, no sé si tienen alguna pregunta. Puede ser una pregunta de la clase, puede ser una pregunta del proyecto, o puede ser una pregunta de la tarea, del CAD, de lo que sea. Eh, sí, una última pregunta. ¿Se puede modelar, o sea, porque la respuesta del overshoot y eso, de la última pregunta del CAT, ¿no? ¿Hay alguna forma de modelar el transistor para ver su comportamiento desde el punto de vista de control o es muy difícil sacar todos los parámetros necesarios para eso? Am, Mira, mi pista para esta pregunta es que vean la clase 3 cuando hablamos de capacitancias parasíticas. Ok, profe. Esa es la pista que les puedo dar para la pregunta adicional 2. O sea, no te pongas a ver el modelo del transistor, etcétera. Eh, Fíjate en las capacitancias parasíticas. Am, Chévere, profe, gracias. sí. No, de nada. ¿Tienen cualquier otra pregunta? Por mi parte no, profe, gracias. Ok, ok. No, a ti, Emi. Am, Bueno, entonces nos vemos el jueves. El jueves sería una hora de discusión. No, 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 no. El jueves es el tutorial. Am, Osvaldo, disculpa, yo te dije como que estaba compartiendo mi pantalla, pero solamente estabas viendo las diapositivas. Estaba viendo este documento y la pista era que vean la clase de capacitancia parasítica. Ok, entonces... el jueves nos vemos para la clase de síntesis y APR. Si por mala suerte no logro terminarlo, bueno, lo hacemos la semana que viene y entonces el jueves se vuelve discusión, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo de tener todo listo para el jueves. Y muy importante, el lunes, o sea, en una semana, otra vez, tenemos la clase con Mauricio. Esa sí es súper importante, que si pueden ir, vayan, porque bueno, Mauricio se está tomando el tiempo de venir a hablar con nosotros y también
pues la idea es preguntarle qué hizo, etcétera. Entonces, bueno, nos vemos el jueves. Muchas gracias por venir. Disculpen que nos tardamos, nos pasamos, bueno, como siempre nos pasamos. Y nos vemos el jueves. Chao. Cuídense. Chévere, profe, gracias. Gracias. Hasta luego, que tenga buena tarde. Sí. Buenas noches para usted. Chao.